¿Alguna vez escuchaste hablar de las semillas de cáñamo? Bueno, en este video te las voy a presentar. Cáñamo con ñ, sí, me faltó ahí, pero bueno, no tenía la ñ en este abecedario, así que te invito a que te quedes en este video. Mi nombre es Eliana Casado, esto es todo sobre leches vegetales y hoy verás y aprenderás a hacer una leche de semillas de cáñamo. Aprenderás qué son estas semillas, de dónde vienen, cuáles son los beneficios y los tips para poder aprender a hacer esta receta. Quédate. Hola gente linda, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Hoy te traigo la leche de cáñamo, que es una leche de semillas. Tal como ocurre con otras semillas, estas son también bastante pequeñas, pero tienen muchísimos beneficios. De hecho, es considerada como un superfood, un superalimento. En la historia de la humanidad, por ejemplo en China, en el caso del aceite de cáñamo, ha sido consumido desde hace 3000 años, no solamente para alimentos, sino también como uso medicinal. De hecho, entonces, las semillas de cáñamo, que si bien provienen de la misma planta que la marihuana, Cannabis sativa, no posee los mismos efectos psicoactivos que tiene el cannabis, propiamente dicho, ya que solamente posee un 0,2% del THC. Entonces son semillas que las podemos consumir libremente, en cantidad, la cantidad que querramos, y no hay ningún problema. Son semillas aptas para toda la familia. A estas semillas puede consumirlas enteras o ya procesadas, que es el tipo de presentación que he utilizado para preparar la receta que te estaré compartiendo hoy. Teniendo en cuenta el semáforo de la leche de cáñamo, analizaremos entonces tres aspectos: la salud, el ambiente y los animales, y veremos qué color le asignamos a cada uno de ellos, alguno de los colores del semáforo. ¡Vamos! Si analizamos entonces el primer aspecto, el de la salud, vemos que estas semillas poseen muchísima proteína. De hecho, es una gran fuente de proteínas complejas, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales. El porcentaje de proteínas es más de un 25%, incluso más que, por ejemplo, las semillas de chía, que vimos que ronda el 14%, y que el de las semillas de lino. Entonces constituyen una fuente de proteína completa, tal como ocurre por ejemplo con la quinoa, que es un pseudo cereal. Las semillas de cáñamo contienen más del 30% en grasa, son una buena fuente de omega 3 y omega 6. La digestibilidad de estas semillas también es muy beneficiosa, incluso mejor que algunos granos y que por ejemplo otro tipo de semillas. Poseen también fibra soluble y fibra insoluble. Las semillas de cáñamo son una gran fuente de vitamina E, pero también de muchos minerales tales como fósforo, zinc, calcio, magnesio, potasio. Las semillas de cáñamo son bajas entonces en grasas saturadas, poseen grasas saludables como vimos, omega 3, omega 6, y además carecen de colesterol, por eso son una gran opción y un muy buen reemplazo para la leche de vaca. La leche de semillas de cáñamo se comercializa, por ejemplo, en países como Estados Unidos e Inglaterra. Se vende en el formato de cajita o Tetra Pak y vemos que su consumo viene creciendo este último tiempo debido a los grandes beneficios que presenta para la salud. La leche de cáñamo presenta entonces una gran cantidad de proteínas y las grasas saludables, incluso mucho más que la leche de almendras y de arroz. Por eso, analizando todos estos beneficios, a la leche de semillas de cáñamo le vamos a dar un gran verde en nuestro semáforo. Si analizamos el aspecto número 2, el ambiental, veremos que la leche de semillas de cáñamo es la más sostenible que existe, y esto se debe a varias razones. Respecto del agua, el recurso hídrico es muy bajo lo que se necesita para su cultivo. Es una planta que crece solita, no necesita ni herbicidas ni pesticidas para poder desarrollarse. Además, es una planta que respira 4 veces más dióxido de carbono que los árboles, o sea que imagínense el efecto que esto tiene también en nuestro ambiente. Y luego es una planta que se utiliza en su totalidad, por lo cual vemos que en este aspecto, en el ambiental,
la leche de semillas de cáñamo se lleva un verde gigante. Y si analizamos el aspecto número 3, el de los animales, lógicamente también se lleva un verde. No hay animales que estén afectados ni directa ni indirectamente por este cultivo y por ende por esta leche. Para esta leche de cáñamo necesitamos 50 gramos de semillas de cáñamo, 750 mililitros de agua, 4 dátiles sin hueso y extracto o esencia de vainilla. Comenzamos remojando las semillas de cáñamo con agua durante unas 6 horas. Luego vamos a descartar ese agua, a enjuagar bien y ya podemos colocarlas en la licuadora. Podemos usar semillas que estén enteras o también aquellas que ya vienen procesadas o molidas. Luego incorporaremos entonces el agua que va a estar a una temperatura tibia. El endulzante, que son los dátiles sin hueso, ustedes pueden usar cualquier otro endulzante que tengan en sus hogares. Y también para seguir dando sabor extra a esta leche vegetal, unas gotitas de esencia de vainilla. Si ustedes prefieren, no incorporan nada. Vamos a procesar entonces a máxima potencia durante 2 minutos para que las semillas comiencen a alargar todo su sabor, todos sus nutrientes en esta leche. Muy bien, vean la espuma que tiene esta leche vegetal y ahora vamos a pasar a la etapa de colado, que no es estrictamente necesaria. Se las recomiendo si ustedes quieren usar esta bebida así para consumirla así sola o en algún café o con algún té. Pero si ustedes van a usarla, por ejemplo, para un batido o smoothie, la etapa de colado podrían evitarla, ya que incorporarían no solamente el líquido, sino también la pulpa dentro de esa preparación. Bien, si optamos entonces por colar, vamos a usar una bolsa para leches vegetales, un tul, una gasa, una media cancán bien lavada. Y como siempre les digo, usemos guantes. ¿Sí? Esa es nuestra recomendación para hacer toda leche vegetal en casa. Como ven, el bagazo que obtenemos es bastante reducido, por eso les comentaba anteriormente que la etapa de colado es opcional según la finalidad que tengamos para esta leche vegetal. De todas maneras, lo podemos reservar y usarlo como exfoliante, por ejemplo. Una vez que tenemos la leche vegetal lista, la colocaremos en un envase de vidrio, en la heladera, en la parte más fría de la heladera o nevera, y nos va a durar unos 3 o 4 días. Podemos consumir esta bebida fría o caliente con el café, con cereales, en un batido, es súper versátil. Al bagazo también lo podemos colocar, por ejemplo, bien esparcido en una fuente en el horno, secarlo bien, luego pasarlo por un molinillo y tener un polvo que podremos espolvorear, valga la redundancia, en nuestras comidas. Espero que les haya encantado esta receta. Voy a comentarte entonces algunos tips ahora sobre esta leche para que aprendas a hacerla en tu casa. Entonces, puedes usar la semilla entera o la semilla ya procesada, tal como la he usado en este caso, en esta receta, que la he comprado de esa manera. Una vez que preparas la leche, la vas a conservar en heladera o nevera 3-4 días en un envase de vidrio, preferentemente esterilizado. Es una leche muy cremosa, con cuerpo, que tiene un sabor muy ligero y a nuez. El sabor es un sabor intermedio entre unas semillas de girasol y unos piñones. La leche de semillas de cáñamo entonces tiene mucha proteína, no tiene colesterol y tiene muchas grasas saludables. Entonces te la recomiendo muchísimo si quieres reemplazar la leche de vaca. Además es una leche que no tiene gluten, que es apta para, por ejemplo, aquellas personas que tienen algún tipo de alergia a los frutos secos o al maní o cacahuete, y también lógicamente alguna persona que tenga intolerancia a la lactosa. Esta leche es un gran reemplazo que puedes incorporar en tu vida y en tu cocina, ¿sí? Así que por eso te animo a que la prepares. Con el bagazo de esta leche, entonces lo que puedes hacer es también secarlo en el horno, luego hacerlo polvito, pasarlo por un molinillo, hacerlo polvito y de esa manera podés esparcirlo por encima de alguna ensalada, algún batido, algún puré.
¿sí? Como para seguir dándole el uso total y hacer una metodología zero waste, o sea, cero desperdicio de las leches vegetales que utilizamos. Esta leche la puedes beber fría o caliente, por lo cual te invito a que la pruebes con el café, por ejemplo. Y bueno, y de respecto a los usos también te voy a decir batido, smoothie, con cereales. Si bien las semillas de cáñamo se van a pulverizar muchísimo cuando las uses en la licuadora y por ende quizás podrías plantearte si hacer la etapa de colado o no, yo te recomiendo que la hagas para evitar que quede alguna porción, alguna arenilla que sientas en tu garganta cuando la estás bebiendo. Ahora, tal como muchas personas me han dicho, si tú vas a utilizar esa leche para hacer un batido, por ejemplo, por lo cual vas a incorporar otro tipo de ingredientes también, entonces quizás la etapa de colado no sería tan necesaria, ya que no te interesa tener un sabor súper liviano y puro, digamos, de algo que estás bebiendo, sino que ya sabes que vas a justamente en un batido o smoothie va a haber algún tipo de textura diferente a una textura completamente líquida, entonces en ese caso no haría falta colarla. Esta leche entonces de semillas de cáñamo marca tendencia en el mercado de las leches vegetales, pero también va a marcar tendencia que tú la hagas en tu casa, porque te puedo asegurar que muy poca gente lo ha hecho y muy poca gente la ha preparado. Por eso yo te propongo esta receta, porque la verdad que a mí me ha encantado, y más sabiendo los beneficios y lo sostenible que son estas semillas. Así que te animo a que la prepares y cuéntame en los comentarios qué tal te pareció. Todos los cambios que nosotros te proponemos en este canal son para mejorar tu salud, para mejorar el planeta también, por supuesto, y por sobre todas las cosas también para que los animales sean dejados tranquilos y en paz, digamos. Podemos reemplazar la leche de origen animal por otros tipos de leches vegetales o bebidas vegetales, si prefieres decirle, ¿sí? El reemplazo lo digo en razones de utilidad, que le podemos dar en cocina, por ejemplo, incluso en cosmética, ¿sí? Entonces, te invito a que hagas esta receta y espero que te haya gustado este video. Yo te ayudo a pasarte a las leches vegetales, incluso a las leches vegetales más raras y que jamás en tu vida escuchaste nombrar, pero incluso a esas también yo te ayudo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Chao!